Y está en línea con nosotros vía Skype Eduardo López. Doctor López, ¿cómo le va? Aquí Daniela Ballester y Antonio Fernández Llorente, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día, ¿eh? Bueno, se habla de restricciones, doctor. Esto quiere decir que quizás sea volver un paso atrás. No digo fase 1, ¿no? Pero sí volver a una fase un poco más restrictiva. Yo creo que hay que mirar un poco los números, ¿no? Creo que es un análisis que hay que estar haciendo, por supuesto, para prever, pero tampoco es un dato para plantearlo como todo o nada, ¿no? Creo que hay que buscar algunas alternativas a este sentido, porque uno, por ejemplo, las camas de terapia intensiva, que es uno de los puntos que es crítico y lo plantean bien los ministros y demás, uno puede armar triage de pacientes de tal manera de que no es lo mismo trasladar a un enfermo ya en terapia intensiva que planificar la derivación a centros con camas libres en pacientes que están con datos de riesgo de terapia intensiva, o sea, armar un triage de gravedad. Por otro lado, es cierto que la cuarentena rígida e importante tiene impacto, y nosotros ha sido en los países que la cuarentena ha sido más eficaz, pero para hacer una cuarentena de fase 1 como antes, creo que hay que hacerle comprender muy bien a la población, porque también está la fatiga social, y lo peor que le puede pasar a una cuarentena, que es una cuarentena que no se cumpla, ¿no? Yo creo que hoy estamos en una cuarentena imperfecta, pero algo se está cumpliendo, especialmente en los adultos mayores, que los que más queremos proteger. Fíjese usted que el 75% de los cuadros que hemos tenido hasta ahora han sido cuadros leves, y el porcentaje de utilización de terapia intensiva fue del 3 al 5%. Es verdad que cuando uno testea mucho aumenta el número de casos, pero el testeo aumentó más que lo que se requirió por terapia intensiva. Quiere decir que muchos pacientes eran cuadros leves, ¿no? Ahora, doctor, y digamos, ¿cuál sería el término medio? No, digamos, no volver a fase 1, ¿no? Pero sí buscar un término medio. No, porque, digamos, de hecho, la cuarentena es como que está rota. La cantidad de automóviles que hay en la calle es enorme. No, yo coincido, Antonio, con esto, ¿eh? Cuando le digo que es una cuarentena imperfecta es por eso. Yo creo que hay que buscar alguna alternativa. Yo sigo sosteniendo que el primer punto que hay que arreglar seriamente es el transporte público, pero no solamente que va de capital al conurbano y el conurbano a capital. 75% de las rutas están dentro del conurbano y quedan dentro del conurbano. La ruta de ómnibus, ¿no? Esa es la primera que hay que arreglar. Y segundo son los trenes. Ahora, por otro lado, uno puede analizar hacer cuarentenas por zonificación, por ahí, ¿no? En el sentido de que puedo hacerlas por partido en función del número de casos, ¿no? De partidos y partidos linderos. Claro. Fíjese usted que la zona norte del conurbano tiene mucho menos casos actualmente que la zona sur, diríamos, ¿no? Entonces habría que buscar alguna variable donde la gente sienta que la puede cumplir porque los convencemos. Si no, honestamente, se va a poder hacer, pero va a haber que monitorear y controlar fuertemente, ¿no? Eduardo, yo coincido con lo que está planteando. Recién mencionaba justamente lo que dijo el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires el viernes junto a Larreta, ¿no? No significa que la próxima decisión sea igual para todo el conurbano o igual para toda la ciudad de Buenos Aires, sobre todo por lo que está diciendo de zona norte, zona sur, de los municipios, ¿no? Pero le pregunto, ya que mencionábamos, ¿no?, lo que fue la zona norte, el fin de semana, algunas movilizaciones que hubo incluso en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué efecto cree que tendrán en la cantidad de casos o le parece que es una cuestión insignificante? A ver, yo voy a dar mi opinión. Sí. Yo creo, así como se cuestionó fuertemente a las organizaciones sociales, mal llamadas piqueteros, pero no importa, porque hicieron también una manifestación. Yo creo que la manifestación, no sé si fue el sábado o el domingo, no me acuerdo bien. El sábado. El sábado, perdón, gracias. Fue exactamente del mismo error, del mismo error, ¿no? Así que en esto, en equivocarse y no cumplir la cuarentena no hay grieta política. Esto es la gente que se agrupa para manifestarse de un lado o de otro, creo que cometen un error porque no lo ven al otro día, si no lo vamos a ver al 7, al quinto, al sexto, al séptimo día o al día 10, ¿no? Yo creo que yo lo que sigo sosteniendo es que la cuarentena es una herramienta fenomenal, igual que los testeos, diríamos, pero creo que tenemos que hacer una cuarentena más inteligente, y todo el mundo sabe que yo fui un defensor fuerte de la cuarentena.
Pero me parece que volver a hacer una cuarentena como y decir, bueno, volvemos a la cuarentena y todos iguales, yo creo que sería, creo que habría que analizarlo de otra manera. Me parece que tenemos que encontrar una vuelta. Incluso las herramientas para tratar de mitigar la pandemia por ahí no pueden ser iguales en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, o de repente no es lo mismo, para decir un ejemplo, Versalles o Villa El Parque o Villa Ortuza, que casi no tienen casos, como zonas como Flores, por ejemplo, por dar dos ejemplos. A mí me parece que hay que empezar a pensar esto. Y en el conurbano pasa lo mismo. Si uno mira la cantidad de casos y camas ocupadas, está más centralizado en la zona sur, por ejemplo, que en otra zona. Entonces uno puede planificar, armar triage de derivación de pacientes. No digo 400 kilómetros, pero aquellos pacientes que usted dice por esto, tienen riesgo de ir a terapia. Los traslado precozmente a un lugar donde las camas de terapia están mucho menos ocupadas, ¿no? Ahora, Creo que hay que pensar con un criterio honestamente abarcativo, tratar de consensuar, y porque tampoco a la población no se le puede inferir miedo, ¿no? La población ha acompañado muchas de las medidas en forma bastante bien, ¿no? Diríamos, una cuarentena de 90 a 100 días. Bueno, el caso de Villa Azul, que primero fue muy cuestionado y sin embargo fue exitoso, tuvo buenos resultados, ¿no? Y la gente tampoco, los habitantes de Villa Azul tampoco resistieron demasiado ni se quejaron demasiado. Un dato no menor, ¿no? Porque en el reportaje del sábado, doctor, la clase media que estaba marchando en Capital, ellos subestimaban el COVID-19. Decían que no era contagioso, que era todo un verso. Bueno, está bien, Antonio, lo que yo no puedo solucionar son los trastornos psiquiátricos de la clase media. Yo soy clase media. En el sentido de que la enfermedad está, nosotros hemos tenido internado en el hospital de niños dos adolescentes en terapia intensiva por el COVID-19, diríamos, se muere gente por COVID-19, diríamos, y cuando uno dice, por ejemplo, hay 40 enfermos de un geriátrico, están todos en buen estado general. Cuando usted sigue ese grupo, un 20, 25, 30% va a terapia y lamentablemente otro grupo se muere. Así que pido por favor a la gente que no subestimen esto. También no es una enfermedad terriblemente mortal, porque la mortalidad es baja, pero quiero explicar, mientras debajo de 30 años casi no tenemos muertes en la Argentina, cuando sube a mayores de 70 años estamos entre 15 y el 22% según la edad. Pero además, entonces, Eduardo, acaba ¿no? de mencionar dos pacientes adolescentes en terapia intensiva. Porque, a ver, nos cansamos de decirlo, pero hay que repetirlo una vez más. Más allá de que no mueran o tengan mayor posibilidades, ¿no?, de luchar contra el coronavirus, los niños y los jóvenes, yo entiendo que nadie quiere tener a su hijo de 15 años en terapia intensiva ni un día. No, por supuesto. ¿No? Evolucionaron. Entonces, bien, ya atención están con esto fuera. Pero... Bueno, claro. No, los chicos también, el hospital niño es un trabajo fenomenal, como siempre. Pero yo lo que digo es, pongamos esto en un justo término, diríamos. No podemos decir a la gente como una muerte anunciada, ¿no? Vamos a desbordar las camas, Tenemos que trabajar para evitar esto. Y a su vez tenemos que darle, si vamos a una cuarentena, tiene que ser una cuarentena inteligente y que la gente entienda y comprenda que hay que hacerlo, pero busquemos por ahí variables distintas a hacer una cuarentena completa y restrictiva, porque si no te damos mensajes que la gente no entiende. Y en esto hay que ayudar mucho realmente al Poder Ejecutivo, ¿no? Que yo creo que el Poder Ejecutivo tiene bastante claro el tema de la cuarentena y cómo orientar este tema para poder trabajar todos juntos, ¿no? Doctor, la recomendación sería, en el supuesto que se reúnan seguramente esta semana todos ustedes, el Comité de Crisis, ¿no?, con el Ministro de Salud y el Presidente, sería mantener la cuarentena, pero diferenciarla de acuerdo a las zonas, de acuerdo a la cantidad de contagios. Por ejemplo, yo creo que lo del barrio Azul, Villa Azul, ¿no? Perdón. Sí. Fue una muy buena estrategia. Se fue al barrio, se metieron en el barrio, perdón que la palabra que por ahí no es justa. No, está bien. Fueron casa por casa, detectaron, aislaron, y realmente fíjese usted que en 2 semanas bloquearon el tema. ¿Me explico? Sí. O sea, esto es una buena medida. Ahora, el plan detectar es una excelente medida, porque es un plan de búsqueda activa, de testeo activo, de rastreo de convivientes, de rastreo de contactos estrechos, y se estudia con distintas variables, capital y conurbano, con algunas pequeñas diferencias,
pero el plan está presente. Este plan uno pues lo puede zonificar, por ejemplo. Sí. Entonces en aquella zona hacemos una cuarentena muy firme y entramos con todo con el plan de detectar. En otra zona, que hay pocos casos, seguimos como hasta ahora. Entonces a mí me parece que tenemos que encontrar alguna alternativa consensuada, diríamos, y podamos avanzar en este tema. O sea que eso sería una recomendación que ustedes darían, por ejemplo, en el caso suyo, al presidente o al ministro de Salud. Le diría, mira, zonifiquemos. Sería una gran Sí, recomendación. esta es la opinión personal, digo, yo, los datos mejores los tienen por supuesto los ministros y los viceministros que yo, finalmente. Pero ustedes los consultan. Digo, sí, pero es los consultan y sí, es verdad eso. Pero digo, uno analiza también a la gente, y la gente, como dice Daniela, sale a trabajar, sale a la calle, más allá de la cuarentena, ¿no? No, a ver, le cuento yo, el sábado fui a buscar a mi hija que trabaja en una empresa de venta de alimentos, y estaba en un shopping, en Pilar, y estaba repleto de gente y los bares llenos, abiertos. Claro, te das cuenta, y un shopping tendría que estar cerrado. Es un shopping al aire libre, ¿no? Pero cantidad de autos. Pero más o menos, porque también los partidos de fútbol son al aire libre, también. con ese concepto, ¿no? No, claro, pero yo digo, me llamó la atención la cantidad de gente que había. Sí. No, es así. Por eso, digo, tenemos que buscarle alguna solución entre todos, ayudarnos y trabajar en esto, porque para mí, creo que si hacemos una cuarentena totalmente restrictiva y uniforme, tampoco es buena. No, me parece que la gente no lo va a entender y por lo tanto, cuando uno no entiende y se fatiga, la incumple. Pero Eduardo, hay un punto también, bueno, yo entiendo que justamente entre esto se debate el gobierno y por eso nuevamente hoy otras reuniones, ¿no? Y por eso no se está tomando una decisión precipitada, porque también es un momento en que la gente está muy cansada, bueno, todos lo estamos. Pero ahora estamos hablando de una posible segunda ola de contagios en China, un virus que, bueno, parece que regresa, todavía no se sabe si puede volver a infectar a una persona que ya lo tuvo, no todos tienen los anticuerpos, por lo menos España fue un caso muy concreto, de un 5% de personas nada más con anticuerpos después de haber contraído el virus. La verdad es que más allá de la presión social, que yo la entiendo y estamos hablando todo el tiempo de eso, mi pregunta es, ¿lo ideal sí sería una cuarentena estricta o no? Vio cómo uno mismo se contradice, es interesante el tema, ¿no? Pero sobre todo en este caso donde hay muchas dudas todavía sobre el virus, le voy a explicar. En China hubo un pequeño brote en Beijing, no en Wuhan, en Beijing, y en Beijing se hizo ahí una cuarentena estricta. Argentina lo hizo, sí, lo hizo Córdoba hace un par de semanas atrás, cuando tuvo en el Gran Córdoba algunos casos, y digamos en el cual se dio una marcha atrás, lo hizo Jujuy. O sea, uno puede flexibilizar y por causa de pequeño brote, volver para atrás. Ahora, los casos de Jujuy, por ejemplo, y de otros lugares, son casos importados, o sea, un individuo que viene de otro lado, y ahí sí yo estoy de acuerdo de volver a la cuarentena para atrás por un periodo de incubación de 14 días, que entonces dice, a ver qué me pasó con los casos. Pero es distinto cuando a mí el virus me está circulando en la comunidad. Entonces, si yo no puedo ver cómo funciona la comunidad, es distinto. Por otro lado, es muy cierto lo que dice usted, que cuando uno estudia después de un gran brote un país, la cantidad de casos, la cantidad de individuos que tienen, en teoría, anticuerpos, es mucho menos de lo que uno pensaba. Y esto también es bastante lógico, lo que significa que por ahora no hay inmunidad de rebaño. Esto tiene una moraleja a distancia, que si no tenemos una vacuna, tenemos el riesgo que si el virus sigue circulando, cuando llegue el año que viene, va a tener otra vez brotes, ¿no? Pero además alguien que es inmune puede tocar algo y transmitir a través de sus manos, aunque tenga los anticuerpos, y contagiar a otro también, ¿o no? Sí, aunque el tema de las manos ahora está muy minimizada porque los datos que se están encontrando es que no es el gran vehículo. El gran vehículo es la distancia social. El gran vehículo es la transmisión aérea cuando uno habla, tose, estornuda o exhala. Por eso el distanciamiento social es un elemento clave en esto. Por eso cuando uno dice cuarentena estricta es porque es el paradigma del distanciamiento social. La clave es cómo se va cumpliendo, ¿no? Doctor, lo aprovecho. ¿Cómo está el tema de la vacuna? Sé que se están haciendo experimentos en varios lugares, inclusive en la Argentina también, ¿no? Se están haciendo experimentos
en varios países hay como ya están en fase 1, como creo que alrededor de 4 o 5 empresas que están desarrollando la vacuna. Acá creo que hay un proyecto de Antonio de fabricar una fase preclínica de una vacuna que se está trabajando, diríamos, pero no tengo mayores datos, ¿no?, a ese respecto. Pero digamos, fase 1 es un buen indicio porque después viene fase, creo que son 5 fases, ¿no? Fase 1 ya estamos en humanos, que eso es Claro. lo bueno. Fase 1 estamos en humanos y después viene, no, es fase 1, fase 2, 3, y ahí está, el 3 se aprueba y ya fase 4 es post lanzamiento, cuando la vacuna ya está en el mercado. Las que son importantes antes de que la vacuna pueda ser usada en forma masiva es la 1, 2 y 3. Esto es un dato importante, fase 1 ya probándose en humanos. Hay 3, sí, hay cuatro que ya casi la están terminando, 4 laboratorios. Bueno, eso es una 4 buena empresas. expectativa, ¿no? Y después la idea después será Sí. seguramente socializarla, ¿no? Que no sea una ganancia solamente por un laboratorio, sino que sea una vacuna social frente a una pandemia. No, tiene que llegar por lo menos 4 o 5 laboratorios. Si llega uno no va a dar abastecimiento mundial. Claro. Tiene que llegar 4 o 5 con buenas vacunas y además discutir mucho el precio y acceso a países pobres y países ricos, ¿no? A este respecto. Creo que esta es la clave, ¿no? Una planteos que hace el presidente Alberto Fernández es buscar la forma de socializar la vacuna para que llegue a todo el mundo, más a países en vía de desarrollo, subdesarrollados. Ninguna duda en este respecto, y si hay modelos en Argentina de desarrollo de vacuna, hay que apoyarlos, ¿no? Sí, a morir. Aparte ahí los estados tienen un gran rol para jugar. Sí. Estados Unidos tiene una experiencia enorme con lo que es la